Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy. Lo vamos a hacer como cada martes con nuestra psicoanalista de cabecera, Laura López, a la que le damos también el feliz año porque es el primer día del 2024 que nos visita. Laura, buenas tardes, bienvenida. Buenas, ¿cómo estás? Me alegra también de encontrarte y que bueno que nos felicitemos el año, que vamos a por el 2024 también para los telespectadores, que esperamos que sea un año fructífero para todos y que nos cuidemos y también en los valores y en nuestra humanidad, que es tan importante. Laura, ¿cuál es tu sensación al hablar con todas las personas que has hablado en estos pocos días del año sobre el pensamiento que tienen para este 2024? ¿La gente afronta este año como un año de cambios, de esperanza, de ilusión o un año más y ya? Ajá. Bueno, lo que pasa es que es curioso porque cuando están las fechas de la Navidad, ¿no? Todos sabemos que se hacen propósitos, se piensa que algo va a cambiar, que va a ser como algo mágico, pero claro, las cosas hay que construirlas día a día. Si uno se apunta al gimnasio y luego se quita a las 2 o 3 semanas, a los 2 o 3 meses, pues no consigue mantener lo necesario para construir. Yo lo que sí veo, por ejemplo, no, que me pareció un tema interesante porque me llamó la atención también el otro día cuando veía las noticias, es que a veces vamos en contra de nosotros mismos, ¿no? Que digamos que si podemos preguntar si estamos preparados para la vida, ¿no? Podríamos decir que muchas veces culpamos de dónde venimos o no nos responsabilizamos de las cosas que nos tocan ahora decidir, de las cosas que nos tocan hacer. Y, por ejemplo, veía cómo hace unos años, ¿tú te acuerdas cuando antes no estaba permitido fumar en cualquier lugar, Sí. ¿no? Y cómo ahora te parece algo tan extraño que tú entres en un lugar y alguien esté fumando, te parece como algo que rechazamos fuertemente, ¿no? Ya me parece hasta extraño que la gente fume. Claro. Y fíjate que yo llevo un año sin fumar. Claro, pero fíjate cómo llama eso la atención para el hecho de introducir esa cuestión de que ahora decimos para el 2024, que a veces vamos en contra de nosotros mismos, nos dejamos llevar por opiniones y no por criterios que nos beneficien. Porque ahora lo vemos súper extraño, que tú llegas a un sitio y fumes y te puede llegar hasta molestar. Antes tú ibas a cualquier sitio, incluso había personas que protestaban por el hecho de imponer esa prohibición de que se fumara en los lugares cerrados. Entonces, o el hecho de llevar mascarilla, ¿no? Era una cosa de preservación de la salud. Y ahora hay un repunte, por ejemplo, de COVID, de gripe A, y hay gente que protesta porque no se debe poner esa medida. Entonces, como ¿a favor de qué estamos trabajando? Es como si hubiera una polaridad de que cuando se dice sí, se dice no. Yo creo que hay gente que vive para protestar, Laura, porque como es gratis, protestan hasta por el aire que respiran. Claro, claro que oposición no quiere decir no a todo, sí o no, sino es elaborar un pensamiento que te ayude a vivir mejor. Pero claro, conforme a qué vivimos, es como si diéramos bandazo, ¿no? Porque esto sí y ahora no, porque yo lo opino, porque yo lo digo así. Entonces, para que tomemos también ese ejemplo, ¿no? Porque a mí me llamó muchísimo la atención de cómo muchas veces estamos impregnados de ideas, de prejuicios que nos están impidiendo vivir, que nos hacen hacer cosas que van en contra de nosotros mismos. Mira, hablando de, o sea, Entonces, me acaba de venir a la cabeza sí, una conversación que yo he tenido estas Navidades con una persona sí, cercana que le estaba diciendo, creo que tienes que ponerte en manos de un especialista sí, porque no sabes gestionarte tu Ajá, vida, o sea, tus emociones, claro, el estar enfadada todo el tiempo, el estar, yo qué sé, amargada, el estar mal, ¿no? sí. Y entonces me decía otra persona, dice, nunca lo va a hacer porque si no va a perder su esencia. O sea, nunca se va a poner en manos de un especialista porque si no va a perder su esencia Ajá. de ser una persona que se queja por todo. Ajá. Muy interesante eso que dice Roxana, porque eso viene al juego también de lo que decimos de prepararnos para el 2024, ¿no? Porque claro, ¿tu esencia qué es? ¿Qué significa esa esencia? Esencia quiere decir el lugar que tú estás, por ejemplo, en ese sitio donde naces, en la familia. Lo que pasa es que el mayor problema que hay en las personas cuando nos vamos haciendo adultos es querer que ese lugar que uno tiene en la familia ocuparlo en el mundo. En el mundo tú tienes que conquistar los lugares, no es nada incondicional, tú tienes que luchar por las cosas, tolerar a otras personas diferentes a ti, generar compañeros, ¿no? Y claro, muchas veces esa esencia que dicen, ¿no? que me parece interesante,
es como creer que uno nace de una manera y ya como soy así me tienen que querer así. No, perdona, pero algo, es que encima algo se tiene que modificar, que claro. culpa a la gente de que la hayan convertido en eso. Claro, pero eso es como culpar... que ya no era así. Claro, pero eso es como culpar del que uno viene y quedarse sujeto a la situación que uno está. Claro, si muchas personas te lo dicen, uno tiene que sospechar, ¿no? Y decir, tal vez algo me pasa que me está impidiendo relacionarme con los demás. Entonces, claro, hay que revisar ciertas formas de relacionarse con los demás y con uno mismo que te están impidiendo desarrollar una vida mejor, ¿no? Entonces, la salud mental tiene que ver no solamente con que uno esté enfermo, sino también con tus relaciones sociales, con tu relación con el trabajo, con tu relación con el dinero. Es que todo eso se va a reflejar, esa verdad que hay en ti, y muchas veces somos muy narcisistas. No queremos renunciar a cosas que nos han producido placer en un momento determinado de nuestra vida, cuando éramos pequeños, o de cosas que nos hacen reafirmar nuestro yo, pero que también va en detrimento de los demás, ¿no? La libertad empieza también donde también tenemos en cuenta a los otros. Si no, somos seres aislados que no contamos con los demás y ahí vemos que incluso vamos más a nuestra destrucción que a la construcción de algo mayor, ¿no? Pero esa gente que vive en constante sufrimiento, ¿es que disfruta de ese constante sufrimiento o es que no saben vivir de otra manera, Laura? Eso es muy interesante, ¿no? Porque sí que es verdad que hay un goce en el sufrimiento, ¿no? Esa queja constante, pero eso es para no cambiar, es para no transformar posiciones que, claro, que en la realidad te toca cambiar las cosas. Por eso en Miguel Óscar Menasa tiene una frase que me gusta mucho, que me llama mucho la atención y que la utilizo recurrentemente, es que hay que estar hay que andar con los pies a la altura de los pies. Es decir, que a veces uno cae en fantasías, en ilusionarse en ciertas cosas y claro, tenemos que tener en cuenta la realidad. Una cosa es los objetivos que uno tenga o lo que uno se pueda imaginar, sus ideales, y otra es la realidad que tiene, que uno tiene que aceptar que es la vida que vamos construyendo y muchas veces no aceptamos quiénes somos y la vida que vamos construyendo, que hay que aprender también a amar la vida que nosotros vamos construyendo, que en un futuro no sabemos, pero la que tenemos ahora y poder disfrutar de la que hemos hecho hasta ahora, que forma parte de nuestro deseo, a veces muy rechazado. Y eso de sufrir, es cierto que hay maneras que se transmiten de posicionarte ante la vida, ante tus cosas, que uno puede caer en un constante sufrimiento, una constante frustración, porque nunca es como las cosas uno la piensa, pero nunca van a ser como las cosas uno la piensa. Tenemos que tener en cuenta la realidad y ese es uno de los problemas más graves que hay en las personas, ¿no? Que no se acepta la realidad y a veces se huye a la fantasía o uno se queda quejándose sin hacer nada para cambiar nada, ¿no? Y claro, tenemos que ser sujetos de nuestro deseo, de nuestra vida, conducir nuestra propia vida también, ¿no? Si no somos pasajeros de la vida de otros. Claro, es que has dicho... es fácil quejarte, ¿no? de los demás. Has dicho que tenemos que amar la vida que vamos construyendo, claro. Pero hay gente que la vida que han construido es como que te dan un piso, ¿no? Sí. Y ya viene con sus muebles, con su todo, y tú no has participado en el estar viviendo en ese piso. No como quien ha hecho un chalet o una mansión a su gusto, a su antojo y demás. Entonces... Hay gente que vive en una vida que no ha construido, sino que se ha plantado ahí y está viviendo de los frutos de los demás. Claro, pero hasta lo heredado hay que conquistarlo. Porque sí que es cierto que todo en esta vida lo hemos heredado, ¿no? En el sentido de que venimos a un mundo que ya está todo hecho. Pero claro, la cuestión es que yo también tengo que conquistar eso que he heredado y también dar algo a los demás. ¿No? Que a veces te vienen las cosas hechas, pero uno también tiene que participar en esas cosas que te han dado hechas para que también siga habiendo esa cadena de participar en las otras cosas, ¿no? En las otras generaciones que también van a venir y que uno también tiene que aportar algo en este mundo. Eso es la deuda simbólica, ¿no? Y hay muchas personas que te pueden generar culpa el hecho, o personas que creen que yo me merezco esto porque he sido infeliz o porque soy el menor o porque soy... de tal manera, ¿no? Y se cree uno que se merece eso. Pero claro, caemos en el riesgo de engañarnos, nos engañamos, ¿no? Pensar que uno se merece algo por el hecho de haber nacido, por el hecho de haber pasado mal en la vida, etcétera. No, las cosas hay que conquistarlas día a día. Claro, pero la conquista, cuando tú conquistas un territorio
que, yo qué sé, vamos Sí. a ponernos ya así con la historia, ¿no? Vale. Tú vas con armas de fuego Sí. y el territorio que conquistas son los pobres agricultores que están con las bildas, con palos y Sí. demás. Entonces esa conquista no es una buena Claro. conquista. Sin embargo, si conquistas un territorio que está al mismo nivel que tú, tu victoria será mucho más flagrante y Ajá. y tú te sentirás mejor por haber conquistado ese territorio Sí. que estaba a la misma altura que tú y no a unos pobres que no saben ni por dónde le venía el primer tiro. Claro, pero fíjate cómo somos los seres humanos. En vez de colaborar y unirnos para construir las cosas, Dicen a los de Palestina. las ciudades se construyen a golpe de destruir al otro, ¿no? Y eso me parece muy interesante eso que traes también, porque qué valores estamos transmitiendo. Pero, Es que estamos sujetos al conflicto, a lo bélico, que a saber qué poderes hay manejando los hilos, ¿no? Además, yo me estaba leyendo un libro muy interesante de Sarah Bernard, ¿no? Que es era una actriz francesa, y me pareció muy interesante porque la llevaron a visitar una fábrica y de un tipo que era muy, muy rico, ¿no? Y que trabajaba en armamento. Entonces decía... Era muy interesante la manera en que lo planteaba, porque el señor dice que había perdido un montón de millones y era porque estaba generándose una guerra entre Francia y Alemania y parecía que habían llegado a un acuerdo y se había paralizado todo. Pero claro, decía que él estaba como transmitiendo a los medios de comunicación, a la opinión pública, Que era necesaria. claro, para organizar el negocio de la guerra. Había perdido un montón de millones y estaba muy mal porque había perdido un montón de millones, ¿no? Entonces, ¿a qué ideas estamos sujetos? Estamos sujetos Sí, a que está incluirnos. matizando las brasas. Claro, pero eso también pasa a nivel global, ¿no? Que por eso ayudarnos a incluir al otro, a tolerar las diferencias, ayudar a escuchar, a realizar pactos con las otras personas también a nivel personal, ¿no? Porque ya nos vamos al estrato de la sociedad, pero a nivel personal toleramos al otro, lo incluimos o a la contra estamos siempre con el conflicto constante, quejándonos, sin querer cambiar nada e imponiendo nuestra forma de pensar las cosas, ¿no? Claro, pero eso también, si nos vamos todavía mucho más atrás a la Sí. conquista de América, o sea, es que depende de quién te cuente la Claro. historia o de cómo te la vendan, es Claro. menos Claro. mal que llegamos nosotros, porque si no esta gente todavía andaba en taparrabos. Pero que va, No, perdona. era o sea, una sociedad claro, súper tú llegaste y arrasaste con un avanzada, territorio claro. y si te da a ti la gana de decir que Claro. gracias a ti se han Ah. alfabetizado, tienen construcciones buenas y demás, Sí. pero todo el aniquilamiento de civilizaciones Claro. que hicieron allí, los que llegaron, es que siempre ha estado a la orden del día de la Claro. conquista. Entonces, es bueno conquistar. Con- Y volvemos a conquistarte a ti conquista misma. amorosa, mejor conquista amorosa, ¿no? No, pero que es un conquistarte a ti intercambio. mismo. Ajá. Porque a lo mejor conquistándote de nuevo a ti mismo o tu terreno, me Sí. refiero a en tu vida, ¿no? Sí. A saber lo que sale de ahí. Eso es muy interesante lo que dice, porque conquistarse a sí mismo lo podemos equiparar a conocernos a nosotros mismos. Y a veces padecemos de eso que has comentado, de esos conflictos bélicos, de esas relaciones con los demás, porque hay una parte de nosotros que no aceptamos de nosotros mismos. A lo mejor llevamos un psicópata dentro. El mal y el bien están en todas las personas, es decir, que es una decisión constante en tu vida y a veces en pequeños actos cometemos ciertas maldades, cuando nos olvidamos de una cita, ahí estamos hablando de esas hostilidades que hay en nosotros, porque en todas las personas está ese ser primitivo. Por eso es importante psicoanalizarse, porque te va a ayudar a transformar esa energía destructiva en constructiva, porque a veces hacemos pequeños actos cotidianos o nos enfermamos o esa energía que teníamos que tener puesta en el exterior, en el amor, a veces la ponemos en otras cosas o no vivimos, no aceptamos la vida, no aceptamos a los demás, somos más intolerantes y esa energía que la podemos utilizar para construir una vida mejor para nosotros y para lo que es nuestro, a veces la utilizamos para destruir. Entonces, revisarnos a nosotros mismos y esa conquista es conocernos a nosotros mismos y también esa conquista que solamente sea amorosa, ¿no? Porque el amor también te va a transformar y te va a ayudar a civilizarte. Pero si son conquistas destructivas, al final vamos a la muerte, ¿no? Laura, las conquistas quedan vida. Hay gente que puede ser que se niegue a ir a un profesional para conocerse a sí mismo porque tiene miedo de lo que pueda descubrir de él mismo. Ha dado la clave, porque la verdad es que el mayor miedo también es cuando hablamos de los propósitos, ¿no? Y de prepararnos para el futuro, ¿no? El mayor miedo es a cambiar, porque claro, vivir es estar en continua transformación y a veces
claro, revisar formas que tiene uno de pensar las cosas te implica tener que moverte, tener que transformarte. Y a veces es esa zona de confort y esa posición en la que tú bien decías, ¿no?, de queja, donde uno está en una situación cómoda, entre comillas, porque al final termina siendo muy incómoda, no te permite vivir bien, y que te sigue anclando en ese lugar donde tú no te haces responsable de tu propia vida. Ya te toca espabilar, ¿no? Ya te toca trabajar para tu salud, porque al fin y al cabo, aunque uno tenga miedo al cambio, yo creo que más miedo tenemos que tener a no aceptar la realidad y a no transformarnos con la realidad, porque vemos las tecnologías, está yendo todo a un ritmo rapidísimo. Entonces vemos que para aceptar y para transformarnos con la realidad a veces cuesta muchísimo. Y claro, si uno no está en movimiento se termina oxidando y nos salimos fuera del carril, ¿no? Y también vemos que la tecnología toma muy rápido, pero en la cuestión afectiva, en la cuestión de conocernos, de seguir adelante, a veces cuesta mucho por eso, porque hay un miedo a dar ese paso. Pero ese paso es un instante, ¿no? Luego ya uno va cogiendo ese rodaje y es mejor, pues, para la persona. Así que mejor psicoanalizarse para conocerse y que los miedos no nos llevan a ningún lado, nos llevan a aislarnos, y eso es muy perjudicial para las personas cuando nos comenzamos a aislar. Laura, te voy a hacer una pregunta personal, si Sí. quieres me la contestas, Vale. y si no, no, ¿vale? Tú que tienes todas las herramientas para conocerte, tú que cuentas con con tu grupo de profesionales, Sí. ¿qué porcentaje de ti misma conoces? Uy, hay un porcentaje que nunca voy a llegar a conocer, por eso me sigo psicoanalizando, ¿no? Me sigo en análisis, porque hay una parte, digamos, oscura o una parte reprimida de nosotros que se manifiesta a cada paso, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes en situaciones vitales de tu vida circunstancias, hay veces que uno se sorprende de cómo puede llegar a reaccionar, ¿no? Nunca nos vamos a conocer del todo, porque siempre hay una parte de nosotros que no vamos a conocer. Entonces, frente a las situaciones, frente a la vida, es un constante aprendizaje, es un constante transformar nuestro deseo, ¿no? Entonces, nunca nos vamos a llegar a conocer del todo, por eso nos tenemos que psicoanalizar, ¿no? Por eso los profesionales también, sobre todo, es muy importante incidir en esa salud mental, que tiene que ver con eso, también con esa parte inconsciente que nunca terminamos, ¿no? Nunca terminamos de aprender y de transformarnos. Mira a los pobres ucranianos la lección que nos están dando de la resiliencia que tienen, de cómo se han adaptado, porque no les queda de otra, a estar viviendo en constante guerra. Incluso gente que ha venido aquí, que yo lo sé de primera mano, ha estado con familiares que tenían aquí, Sí. y han querido volver a su país aunque siga en guerra, y han vuelto. Ajá. Y los familiares que se quedan aquí, claro, como viven en un país en paz, están con el alma en un puño todo el día, pensando que les va a pasar algo a sus familiares que están allí, y ellos han decidido volver a su país aunque esté en guerra. Ajá. Fíjate que duro, ¿no? Porque hay situaciones en la vida que son muy difíciles y que las decisiones que uno toma son cruciales para nuestra vida. A veces nos aferramos a lo antiguo y nos cuesta tomar lo nuevo, aunque sea mejor para nosotros. Por eso que muchas veces indicaba que vamos en contra de nosotros mismos y queremos aferrarnos a ideales o a cosas que han marcado nuestra vida en el pasado, y que a veces dejarnos llevar también por lo afectivo y por lo sentimental, no tener en cuenta lo que es conveniente para nosotros, nos lleva a veces a tomar decisiones equivocadas. Por eso la importancia del psicoanálisis, para ayudarnos a centrarnos en la realidad y lo que es más conveniente para nosotros. A veces las decisiones que tomamos van más llevadas por ciertos instintos o cierto sentimentalismo que al final nos puede llevar a producir una vida peor para nosotros, ¿no? Laura, por cierto, ya empieza la semana que viene una nueva temporada de Palabras para Vivir. Sí, claro, estupendo. Empezamos. Además que vamos a hablar de un tema muy interesante también. ¿De cuál, el lunes? Vamos a hablar del bien y el mal, ¿no? De ese valor humano, y va a ser importante. Muy importante, la verdad que sí. Laura, nos vemos el martes aquí en Torremolinos en abierto y el lunes a las 10:30 en Palabras para Vivir, ¿no? Muy bien, fantástico. Pues